Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches al querido profesor David. Nosotros vamos a presentar el proyecto integrador. Nuestro equipo está conformado por Paola Rebeca Arellano Espinosa, Yasmín Velázquez Ledesma, Mariana de la Paz Corona Díaz, su servidor Emerson Javier Contreras Martínez, Christopher Isaac Méndez Rosas e Ivania Mandujano Carvajal. Y la molécula que usted nos designó para este proyecto integrador va a ser el ácido tartárico, lo cual vamos a platicarle en las siguientes diapositivas. Primero, la introducción. Lo pusimos primero en 4 puntos principales, los cuales son los siguientes. Primero, el ácido tartárico es un ácido orgánico que se encuentra de forma natural en muchas plantas, especialmente en las uvas. Por lo general esto se encuentra más en las uvas moradas. Fue clave en los descubrimientos sobre la quiralidad y la óptica de Louis Pasteur. También se usa ampliamente en la industria alimentaria, en la elaboración de vinos y como agente acidificante. Y tenemos una pequeña formulita que es C4H6 o 6 y es notable por su quiralidad, lo que significa que puede existir en diferentes formas en antiómeras como los isómeros D y isómero L. Aquí podemos ver las fórmulas y estructuras. Primero, la fórmula desarrollada vemos que es una lineal con sus respectivos grupos funcionales. Podemos ver el oxígeno y los OHs en los diferentes carbonos que son 4. También la fórmula molecular, como ya la repetí en la diapositiva anterior, es C4H6 y O6. También podemos ver su estructura ahí en pequeñito, en más o menos un poquito más gráfica. Y también la fórmula estructural también podemos ver que es algo extensa, más de lo que hemos visto en clase. Y por último, el nombre UPAC podemos ver que es un ácido 2,3 dihidrooxibutanoidioico. Tenemos la hibridación de la molécula, que es el ácido tartárico. Primero podemos observar que el primer carbono tiene una hibridación sp2, puesto que tiene un doble enlace. El segundo carbono y el tercero tienen hibridación sp3, puesto que tienen un enlace sencillo. Y el último carbono tiene una hibridación sp2, puesto que también tiene un enlace doble. En cuanto a los tipos de carbonos, el primer carbono es primario, puesto que está unido solo a un carbono. El carbono 2 y 3 son carbonos secundarios, puesto que están unidos a dos carbonos. Y el último carbono es un carbono primario, puesto que solo está unido a un carbono. En cuanto a los grupos funcionales, tenemos dos tipos de grupos funcionales. Primero podemos observar un ácido carboxílico, luego en el carbono 2 y 3 podemos observar que estos están unidos a dos grupos alcoholes y el último carbono está unido a un ácido carboxílico nuevamente. Ahora bien, tenemos las propiedades físicas y químicas del ácido carboxílico. Tenemos que los ácidos carboxílicos son polares y forman puentes de hidrógeno, lo que aumenta su solubilidad en agua. En cuanto al punto de ebullición, los dobles puentes de hidrógeno elevan el punto de ebullición del ácido carboxílico. En cuanto a la solubilidad, esta disminuye con el aumento de la longitud de la cadena, al contrario del punto de ebullición, el punto de fusión que aumenta con las cadenas más largas. Las sales carboxilatos son sólidos cristalinos y las bases fuertes desprotonan los ácidos carboxílicos formando carboxilatos. En cuestión de las propiedades químicas, tenemos que los ácidos carboxílicos pueden donar protones formando iones carboxilato. También tenemos que el ácido carboxílico reaccionan con los alcoholes para formar agua y ésteres. También pueden reducirse a alcoholes primarios mediante agentes reductores fuertes. Al reaccionar con bases forman sales carboxilato. En condiciones de calor pueden perder dióxido de carbono y los ácidos carboxílicos son muy reactivos debido al grupo carboxilo. Siguiente. Ahora tenemos las propiedades físicas y químicas de los alcoholes.
La polaridad que tienen los alcoholes son debidos a su grupo OH, que les da el carácter polar. Esto permite que puedan formar puentes de hidrógeno. En cuanto a su punto de ebullición, es relativamente alto, esto debido a los puentes de hidrógeno entre las moléculas. Los alcoholes de cadena corta son solubles en agua por su capacidad de formar puentes de hidrógeno. La solubilidad disminuye con el aumento de la longitud de la cadena. Generalmente los alcoholes tienen una viscosidad mayor que los hidrocarburos, esto debido a las interacciones moleculares que tienen. En cuanto a las propiedades químicas, tenemos que los alcoholes se oxidan a aldehídos y luego a ácidos carboxílicos. Los alcoholes secundarios se oxidan a cetonas, mientras que los alcoholes terciarios no se oxidan fácilmente. Al eliminar agua en presencia de un ácido fuerte, los alcoholes se pueden convertir en alquenos. También reaccionan con ácidos carboxílicos para formar ésteres y agua. Los alcoholes pueden reaccionar con metales como el sodio para formar alcóxidos y liberar hidrógeno, y pueden formar halogenuros de alquilo cuando reaccionan con haluros de hidrógeno. Ahora, para las propiedades físicas del ácido tartárico, es un sólido cristalino de color blanco, su masa molecular es de 150.087 gramos por mol, su densidad es de 1.79 gramos por centímetro cúbico, su punto de fusión está entre los 171 y los 174 grados centígrados y su punto de ebullición es 275 grados centígrados. Siguiente. En cuanto a algunas reacciones químicas que involucren el ácido tartárico, podría ser una oxidación leve que produce ácido tartónico, y cuando se oxida con un agente oxidante todavía más fuerte, produce ácido oxálico. Siguiente. También puede haber una reducción del ácido tartárico usando 2 moles de ácido iodídrico, que produce primero ácido málico y después ácido succínico. Al aplicarle calor, el ácido tartárico también se descompone para formar ácido pirúvico con un desprendimiento de dióxido de carbono y agua. Ahí tenemos otra vez nuestra molécula en 3D. Siguiente. Y bueno, yo vengo ahora a hablarles sobre las aplicaciones del ácido tartárico. Siguiente, por favor. Pues el ácido tartárico ahora sí que es una molécula que tiene una buena gama de industrias en las que puede llegar a aplicarse, por ejemplo, en este caso en el sector químico, en los baños galvánicos o como antioxidante para las grasas industriales, o en la galvanotecnia, que es una técnica química industrial que se utiliza para recubrir un objeto que normalmente es metálico con una capa delgada de otro metal mediante un proceso de la electrólisis. Siguiente, por favor. En el caso de la industria farmacéutica también se utiliza para la elaboración de pastillas, antibióticos y píldoras efervescentes, así como medicinas utilizadas en el tratamiento para cardiopatías, también en la industria de la construcción, que se utiliza para el cemento, los yesos y las escaloyas como retardante del fraguado. Se facilita el manejo de estos materiales gracias al ácido tartárico. Y en el caso de la industria alimentaria se utiliza como estabilizador de emulsiones en panaderías, también como ingrediente de levadura, mermelada, en productos de panificación y vinos. En este punto de los vinos es un poquito más caracterizado porque se utiliza como para equilibrarlos desde el punto de vista gustativo, ya que ayuda a reducir el pH de los vinos. Ahora está la quiralidad. La quiralidad es una propiedad fundamental de las moléculas, en este caso el ácido tartárico, donde los átomos pueden organizarse en formas que no son superponibles a su imagen. Es como la mano derecha a la izquierda. En el caso del ácido tartárico existen diferentes formas de enantiómeros. Los enantiómeros son esto mismo. Son 2 moléculas que se parecen mucho, porque tienen los mismos átomos, pero están dispuestas de manera en que una es el reflejo de la otra. Y aunque son muy parecidas, al intentar ponerlas una encima de la otra, estas no encajarían totalmente. Aquí tenemos un ejemplo. Continuando, Pasteur descubrió que esta quiralidad
afecta su interacción con la luz polarizada, ya que los enantiómeros rotan la luz en direcciones opuestas. Aquí tenemos lo que son los isómeros de la molécula, y de hecho algunos de estos también son los enantiómeros que se mostraban en la imagen anterior. Está el de ácido tartárico y mesoácido tartárico. Ahora vamos con los grupos alinfáticos, en el cual encontramos los alquenos, que en la molécula, ya que no encontramos doble enlace entre sus carbonos, no se llegaría a aplicar nada de alquenos. Bueno, no llegamos a encontrar alquenos en la molécula. En los alcanos, en esta molécula con 4 carbonos, los cuales comparten enlaces, son categorizados como alcanos. Por ende, si encontramos alcanos en esta molécula. Mientras que los alquinos, al no encontrar triples enlaces entre sus carbonos, no podemos encontrar alquinos. Grupos alinfáticos. Los dienos, en el ácido tartárico no es un dieno porque no contiene dobles enlaces conjugados entre los carbonos, lo que quiere decir que no encontramos dienos. Hidrocarburos en los ciclos alinfáticos. La molécula del ácido tartárico no es un hidrocarburo cíclico alinfático, ya que los hidrocarburos solo contienen átomos de carbono e hidrógeno, mientras que el ácido tartárico tiene grupos funcionales como el ácido carboxílico y los alcoholes, halogenuros de alquilo y arilo. La molécula del ácido tartárico no es un halogenuro de alquilo, ya que los halogenuros son compuestos orgánicos por halógenos, que se dan por un halógeno. Este está unido a un carbono en una cadena de alquino o en un arilo. En el caso del ácido tartálico no contiene ninguna molécula de halógeno, por lo tanto no se considera un halogenuro de alquilo. En los riesgos para la salud de la molécula podemos tomar en cuenta los riesgos al ingerirlo. Esto solamente sería en cantidades grandes, los cuales podrían causar vómitos, diarrea, irritación en el tracto gastrointestinal y irritación también en los ojos, en la piel, al tenerlo intacto en la piel. Bueno, aquí llegamos a la parte de la síntesis orgánica. Como aquí lo dice, la síntesis orgánica es el proceso de construir compuestos orgánicos más complejos a partir de moléculas más simples. La síntesis orgánica permite modificar la estructura del ácido tartárico, esto para obtener compuestos útiles. Se puede transformar sus grupos carboxilo en ésteres o amidas y realizar reacciones de oxidación o reducción para ajustar sus propiedades. Además de esto, la quiralidad del ácido tartárico es fundamental para la síntesis asimétrica, lo mismo que ya habíamos mencionado de sus enantiómeros. Esto permite también tener las moléculas con las configuraciones específicas. Y pues estas configuraciones son como necesarias y vitales para la industria farmacéutica y otras aplicaciones que ya habíamos mencionado anteriormente. El ácido tartárico como catalizador orgánico. Como ya se mencionó antes, el ácido tartárico es uno de los compuestos quirales naturales más destacados. Su aplicación en la producción de ligandos quirales para reacciones catalizadas por metales también se ha investigado exhaustivamente. Sin embargo, su potencial para proporcionar nuevos organocatalizadores se ha explorado menos. Aún así, durante la última década se han encontrado algunos resultados importantes, como el uso de Tadol, en siglas, que es un ligando quiral, como catalizador quiral de enlace H o de catalizadores asimétricos de sales de amonio cuaternario derivados del tartrato. Ambos enantiómeros están fácilmente disponibles y por lo tanto el ácido tartárico se ha convertido en una fuente valiosa y barata de información quiral primaria para la catálisis asimétrica. Siguiente. Ahora, ¿por qué elegimos esta molécula? Al inicio tuvimos la elección de las 4 moléculas, que fue la glucosa, el butanol, la cafeína y el ácido tartárico. La elegimos, principalmente nos llamó la atención el nombre, fue un nombre que no se nos hizo como muy común o un poco extraño. Y ya después empezamos a indagar un poco más de la molécula, sus usos y la complejidad de esta. Y así fue como llegamos a la conclusión que la podríamos meter, ya después la mandamos para la selección del profesor y fue la que el profesor nos seleccionó que usaríamos. Y aquí tenemos lo que es nuestra bibliografía. Y pues esto es todo. Muchísimas gracias por habernos escuchado con nuestra presentación y nos despedimos.